Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro y puente entre el tercero y el cuarto. Nos dispusimos en este encuentro trabajar con dos recorridos. Trabajamos por un lado con la implementación en formato laboratorio, decíamos, de la incorporación, el análisis y la valoración de apps que fuimos trabajando en Telegram, y por otro lado ya con algunas distinciones del marco teórico y con la posibilidad de la incorporación o no, analizando una app en particular que fue Pitagoria desde el foro. Como siempre hablamos que lo que tratamos de hacer es obtener lentes para el debate, lentes para el análisis, manera de revisar, pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas educativas. Tal fue así que compartimos con ustedes unas valoraciones para poder mirar con esas lentes las apps y poder analizar los alcances y el impacto, tanto alcance indirecto como alcance directo de las aplicaciones, y bueno, también, ¿por qué no?, el impacto o no, el impacto positivo, hablamos nosotros, de la incorporación de las aplicaciones en nuestras prácticas áulicas. Hemos hace tiempo y desde hace tiempo venimos charlando respecto de lo que implica poner en juego estas consignas, lo que implica hasta nosotros mismos ser resolutores, incorporar a aplicaciones del orden de lo matemática, nos acompaña, nos ayuda y quizás, ¿por qué no?, nos propongan posibles acciones que podamos utilizar en nuestras aulas, ya sea con una consigna, con la resolución de alguna situación gamificada, con la posibilidad de hacer alguna captura de pantalla o al tomar algún ejercicio. Eso lo llamamos alcance indirecto, donde recuperamos de forma indirecta el uso de esa app y nos puede servir para nuestras aulas. Por otro lado, también las apps nos pueden poner de manifiesto el abordaje de algunos objetos matemáticos o alguna serie de objetos matemáticos, conceptos, secuencias, que no siempre están fáciles de abordar en nuestras aulas. Nos parece interesante y esto lo conocemos como alcance directo. Y por otro lado, todos los juegos y las aplicaciones en líneas generales apelan a un cierto grado de autonomía, de resolución de las y los estudiantes, que puedan seguir avanzando y bueno, por no dejar de lado el carácter lúdico. Tal fue así que les propusimos a ustedes, que analicen, que recuperen, que nos propongan algunas aplicaciones, tanto las que venían utilizando como las que nuevas, y fue muy rico, realmente muy rico todo lo que fue surgiendo y sus valoraciones respecto de las aplicaciones, la posibilidad o no de incorporarlas en sus aulas. Pasaron aproximadamente unos 28, 29 aplicaciones, sitios web, algunos con la posibilidad de regulación respecto del docente, del armado de clases, o sea, algunas estáticas cerradas, algunas con interacción respecto de la generación o la arquitectura, como decimos nosotros, digital. Nos pareció muy interesante. Invitamos, como hemos dicho en los encuentros, a que puedan recorrer las producciones de sus compañeras y compañeros, de forma tal de que sean un insumo también para ustedes. Por otro lado, y no menor, fue las valoraciones que hicieron y también la incorporación de su recorrido en términos de trabajo colegiado en los foros de discusión, que les permitió poner de manifiesto posibles incorporaciones y también un hilo conductor con palabras claves que realmente fue un trabajo muy interesante, que también invitamos a que continúen trabajando, analizando, recuperando. En ese caso, en el caso del foro, usamos como eje central el Pitagoria. No así en las aplicaciones, que estaba librado al azar de ustedes, también podían utilizar el Pitagoria, Euclidia, GeoGebra, etcétera, etcétera. La verdad que un trabajo muy interesante que nos parece súper válido tomarnos el tiempito de revisarlo.
Ya en el encuentro nos fuimos en grupos de Zoom, cerrados en grupos de Zoom, a trabajar a grupos pequeños para ver cómo, cuándo y para qué incorporaríamos estas aplicaciones, y surgió, la verdad, que un trabajo sumamente interesante, discusiones. Volvimos a centrarnos en el Pitagoria, pero después fuimos ampliándolo, discusiones respecto de la implementación o no, la interacción o no, la pertinencia o no de la incorporación de estas aplicaciones. Un trabajo que nos resultó muy agradable compartir con ustedes, y después ya en plenario cada uno de los grupos pudo seguramente exponer y así pensar y reflexionar al respecto de lo que fue surgiendo. Nos habíamos puesto ya desde la clase anterior y las clases anteriores como meta pensar un poco más y seguir reflexionando respecto de la experiencia de las enseñanzas híbridas, ¿no? Planteamos en aquel momento, y a partir de la bibliografía que compartimos y que está disponible en el módulo nuestro, algunos de los famosos modelos o los modelos puros, ¿no? Modelo de tarea más centrado en el docente dirigiendo la actividad como tarea, como la necesidad de comunicación con el estudiante, donde el estudiante recibe trabajo y tarea y lo realiza en su casa en un modelo asincrónico. La clase invertida, un modelo que le dimos un poquito más de detalle y lo analizamos. Y por último, un modelo más centrado en el estudiante, el modelo HyFlex, ¿no? que está más centrado en el estudiante y con un grado de autonomía muy grande. En la bibliografía nos proponía esto como posibles modelos puros. También nos decía que hay interacciones, ¿no? Ya lo dice la bibliografía en Finkler respecto de las diferentes interacciones de estos tres modelos. Cada uno de los modelos se caracteriza por como dos momentos grandes, así lo refiere, qué es lo que sucede en el aula y qué es lo que sucede de alguna manera en el hogar, y así lo pone. En el caso del modelo de tarea está centrado el trabajo áulico o escolar en la instrucción de contenido y en la, de alguna manera, generación de posibles secuencias que permitan luego en el hogar generar la práctica o digamos la profundización del contenido. En el modelo de clase invertida justamente es al revés. En casa se hace en forma autónoma o mediado, también puede ser grupal, el avance digamos de la teoría, de los contenidos, y en el aula se comparte las prácticas, los proyectos, las propuestas de trabajo, los casos particulares, el análisis de un caso en particular. Se utiliza ese tiempo, la temporalidad del aula, del encuentro, se utiliza para fortalecer y focalizar. Y por último, el modelo HyFlex, como decíamos, es el estudiante el que demanda tanto a compañeros, a grupalidad, al docente, en algunas clases particulares. Tiene un grado de autonomía, tiene un grado de interacción un poco más colegiado por un lado, pero por otro lado de mayor autonomía, jerarquía de los momentos y demás. Este modelo quizás en el ámbito superior es un poco más difícil de monitorear, de acompañar, sí más fácil por la autonomía del estudiante. Iría muy de la mano de un trabajo digamos, con mucha temporalidad, requiere de cuatrimestres u anualidad para llevar adelante uno de los proyectos. Casi sería en lo emulable a un proyecto de investigación, ¿sí? Desde la cátedra, como bien decíamos, estos modelos puros, modelo tarea, el modelo clase invertida y el modelo HyFlex, son algunos de los modelos, pero nosotros propiciábamos o entendemos o queremos compartir con ustedes otro tipo de modelo que va de la mano de las aulas híbridas, de la idea de aula híbrida, otro cuarto modelo que no trabaja en la bibliografía, pero que sí proponemos nosotros, y que quizás está centrado en otro tipo de prácticas, de otra forma, con otro formato. Para contarlo, aunque sea brevemente, decimos que en la centralidad tenemos algo por descubrir. Sabemos que lo que estamos viendo es muy poquito, por eso la alusión o la referencia con
el iceberg, ¿no? Con la parte del iceberg. Sabemos que tenemos que hacer un trabajo de la orden de lo cooperativo, de la discusión, del debate. Sabemos que hay una circularidad en el proceso, que hay una temporalidad, que se arranca desde un trabajo horizontal. El docente es un moderador o facilitador, pero también forma parte del equipo de trabajo, a diferencia de otras propuestas educativas. El docente y los estudiantes, hay una horizontalidad respecto también del conocimiento sobre una determinada aplicación. Puede ser los estudiantes quienes la traigan, que propongan. Después se va compartiendo, se busca el camino a seguir, se logran consensos y acuerdos, y a posterior se logra de alguna manera una imagen, un producto, una idea sobre ese iceberg, ¿no? Que sería como la imagen. En esa circularidad que estamos proponiendo, de alguna manera, se va construyendo el laboratorio educativo. Si bien a modo muy simple, muy escueto, nosotros quisimos hacer vivir esa estancia de laboratorio a ustedes y con ustedes, seguramente lo seguiremos profundizando, lo seguirán profundizando ustedes, pero bueno, queríamos dejarle un pantallazo, una idea, aunque sea corta, en este puente entre la clase 3 y la clase 4. Bueno, desde ya muchas gracias, esperamos continuar con los encuentros a la brevedad y bueno, y seguir trabajando. Gracias.